Buenas tardes, nosotros somos el equipo 3 y la actividad es presentación del capítulo 5, que son las leyes del movimiento. Las leyes del movimiento. El equipo está hecho por Sebastián Alejandro Silva Moreno, Víctor Daniel Gaitán Sánchez y su estimado Brandon Hernández Rosales. Como índice vamos a ver lo que es el concepto de fuerza, primera ley de Newton y marcos inerciales, masa, segunda ley de Newton, fuerza gravitacional y peso. Tercera ley de Newton. La introducción. Las leyes de Newton son tres principios a partir de las cuales se explican la mayor parte de los problemas planteados por la dinámica. En particular, aquellos relativos al movimiento de los cuerpos. Estos mismos evolucionaron los conceptos básicos de la física y el movimiento de los cuerpos en el universo. El objetivo es usar las leyes de Newton para analizar las fuerzas que actúan sobre un objeto y determinar así su estado de movimiento. Concepto de fuerza. Conceptos de fuerza. En física, la fuerza es una magnitud vectorial que mide la intensidad del intercambio de momento lineal entre dos cuerpos en el Sistema Internacional de Unidades. El hecho de definir la fuerza a partir de la masa y la aceleración conlleva que la fuerza sea una magnitud derivada. La unidad de medida de fuerza es en el newton que representa con el símbolo de N, nombrada así en reconocimiento a Isaac Newton por su aportación a la física. El newton es una unidad derivada del SI que define como fuerza necesaria para promocionar una aceleración de m entre segundo al cuadrado a un objetivo de 1 kilogramo de masa. Que es empujar. Bueno, en el ejemplo tenemos como empujar, arrastrar, sujetar, tirar, atraer. Todas esas palabras que describen la acción de un cuerpo sobre otro. Y en física nos referimos a ellas como un solo término, que es fuerza. Nosotros observamos fuerza por las deformaciones o los cambios de velocidad que producen estas fuerzas en los cuerpos. En el segundo tema tenemos como primera ley de Newton y marcos iniciales. Primera ley de Newton. Cuando las fuerzas externas, un objeto es cero, un cuerpo en reposo permanecerá en reposo y un objeto en movimiento continuará en movimiento a velocidad constante. La primera ley de Newton o la ley de inercia. Esta ley postula, por tanto, que un cuerpo no puede cambiar por sí solo a su estado inicial, ya sea en reposo o en movimiento. Rectilíneo uniforme, a menos de que se aplique una fuerza o una serie de fuerzas cuya resultante no sea nula. Y un ejemplo más o menos sería: un hombre deja su auto estacionado en la puerta de su casa, ninguna fuerza actúa sobre el auto. Al día siguiente el auto sigue allí. Marco de referencia inercial. Esto lleva a definición alternativa. Un sistema inercial es aquel que el movimiento de las partículas puede describirse empleando solo fuerzas reales sin necesidad de considerar fuerzas ficticias. Es un marco de referencia que no está acelerado. La primera ley de Newton, llama ley de inercia, solo es válida en marcos de referencia inerciales. La Tierra no es un marco de referencia inercial, pero como sus aceleraciones son pequeñas respecto a algunas veces, se aproxima a uno inercial. Y aquí podemos ver como imagen de un joven que va en bici y topa con unas piedras, pues sale volando el sujeto y la bici queda ahí.
¿Quién va a decir Ley la masa? número 3. Masa. Como masa designamos la magnitud física con que medimos la cantidad de materia que consiste en un cuerpo. Como tal, su unidad según el Sistema Internacional de Unidades es el kilogramo, representado con la kg. Como masa designamos la magnitud física con la que medimos la cantidad de materia que contiene un cuerpo. De forma genérica, masa puede aludir a todo, conformado como un conjunto o como una reunión de cosas considerada en grueso, masa de productos, masa de personas, etc. En este sentido, puede referirse a un conjunto de gente o a una muchedumbre. Aquí tenemos tipos de masas aplicados en distintas ramas. Por ejemplo, la masa atómica, en la cual se utiliza en la química como masa que determina la masa de un átomo. La masa molar como tal es la masa de un mol de una sustancia, o dicho de otro modo, es la propiedad física de un compuesto que expresa la relación constante entre la masa y la cantidad de sustancia que caracteriza toda muestra de sustancia. La masa molecular. En la química, la masa molecular es aquella que indica la masa de una molécula de una sustancia. La masa inercial. Como masa inercial o masa inerte, se denomina aquella magnitud física que indica la resistencia u oposición que ofrece un cuerpo ante cambios de velocidad. La masa corporal. La masa corporal de una persona es determinada mediante una fórmula conocida como índice de masa corporal, representado por la IMC. Cuarto punto. Segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, llamada ley fundamental o principio fundamental de la química, plantea que un cuerpo se acelera si se le aplica una fuerza, entendiendo por fuerza una maniobra como alar o empujar a un cuerpo. Para entender mejor la ley fundamental es necesario aclarar dos conceptos básicos. La fuerza aplicada al cuerpo se llama fuerza neta, el cambio de velocidad que experimenta el cuerpo en movimiento se le llama aceleración. Dicho de otra forma, la aceleración de un cuerpo es proporcional a la fuerza neta que se le aplica. Es decir, si aplicamos una fuerza mayor, el cuerpo aumenta su aceleración. Aquí tenemos un ejemplo de la masa aplicada a la fuerza y a la aceleración. Este principio forma parte de las leyes de Newton o leyes del movimiento, que fueron publicadas por primera vez en 1687 por el físico y matemático inglés Isaac Newton, en su obra Principia Mathematica, y son claves para entender el movimiento de los cuerpos. Fórmula de la ley de Newton, que es F igual a masa por aceleración, en donde la F es la fuerza neta, se expresa en Newton o N. M es la masa del cuerpo, la cual se expresa en kilogramos, kg. A es la aceleración que adquiere un cuerpo. Se expresa en metros sobre segundo al cuadrado. M sobre segundo al cuadrado. Bueno, yo voy a hablar sobre el quinto punto, que es la fuerza gravitacional y peso. La fuerza gravitacional es un fenómeno natural por el cual los objetos con masa son atraídos entre sí. El efecto mayormente observable en la interacción entre los planetas, galaxias y demás objetos del universo. Es una de las cuatro interacciones fundamentales que originan la aceleración que experimenta un cuerpo físico en la cercanía de un objeto astronómico. En la imagen de la derecha podemos ver cómo el Sol está atrayendo a los demás planetas porque tiene una fuerza gravitacional mucho mayor a como la de la Tierra, pero no somos el único planeta que se ve atraído por esta fuerza. Aquí tenemos a Mercurio, a Venus, a Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Y luego dice, también se denomina interacción gravitatoria o gravitación. Aquí abajo a la derecha vemos la fórmula para sacar la fuerza gravitacional. La fuerza de atracción es igual a la constante de gravitación universal por la masa del cuerpo 1 por la masa del cuerpo 2 entre la distancia al cuadrado. El peso. En física moderna, el peso es una medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre un objeto. El peso equivale a la fuerza que ejerce un cuerpo sobre un punto de apoyo, originada por la acción del campo gravitatorio local sobre la masa del cuerpo. El peso de una fuerza, y por la segunda ley de Newton, se calcula como masa por aceleración, siendo la misma correspondiente a la gravedad de la Tierra y por lo tanto le llamamos G en vez de A. En la imagen de arriba podemos ver el ejemplo. A la hora de estar haciendo este punto, me dio una pequeña idea
y me formó una pregunta, y es que si la fuerza de la atmósfera nos aplasta, se supone que también deberíamos de empujar a esa fuerza. Y pues sí, es lo correcto. Empujamos esa misma fuerza que nos aplasta a nosotros. Y aquí abajo a la derecha también tenemos la fórmula. El peso de objeto es igual a masa del objeto por aceleración de gravedad. El punto número 6 es la tercera ley de Newton. Dice, si un objeto A ejerce una fuerza sobre un objeto B, entonces el objeto B debe ejercer una fuerza de igual magnitud en dirección opuesta sobre el objeto A. Esto es la respuesta a la diapositiva anterior y aquí podemos darnos una idea. Dice, esta ley representa una cierta simetría en la naturaleza. Las fuerzas siempre ocurren en pares y un cuerpo no puede ejercer fuerza sobre otro sin experimentar él mismo una fuerza. A veces, coloquialmente nos referimos a esta ley como una de acción-reacción, donde la fuerza ejercida es la acción y la fuerza experimentada como consecuencia de la reacción. Y aquí tenemos un ejemplo. Es una persona que está nadando en una piscina y podemos ver cómo ejerce una presión, una fuerza hacia la derecha, y la reacción sobre esa fuerza es que sale impulsada a la izquierda con una dirección de aceleración y provocando que vaya nadando en la alberca. Aquí dice, podemos ver de inmediato a la tercera ley de Newton en acción al mirar cómo se mueve la gente. Considera una nadadora que se empuja de la pared de una piscina como si lo ilustra a continuación. Y eso sería todo. Muchas gracias.